Si hoy tuviera que recomendarle a alguien qué tipo de coche comprarse en España, te digo una cosa, no siempre le diría que se compre un eléctrico. Y ojo, no os equivoquéis porque yo sí creo en el coche eléctrico. Pero creo también que se ha simplificado demasiado este debate. Porque aquí no se trata de decir que todo el mundo tiene que pasarse sí o sí al coche eléctrico, ni tampoco de seguir actuando como si no hubiera cambiado nada en el mercado de la automoción en España. La pregunta de verdad no es si el coche eléctrico es mejor o peor. La pregunta, en mi opinión, es, hoy en España, ¿qué tiene más sentido? ¿Un coche eléctrico o un híbrido enchufable? Y de eso es de lo que quiero hablarte en este vídeo, porque ya entenderéis que, como casi siempre, la respuesta será depende. Antes de seguir, suscríbete al canal y sígueme en redes sociales, Manelori, porque aquí vamos a hablar de coches de una forma muy clara, muy real, sin postureo y prácticamente a diario. Entramos en el tema. Yo creo que el gran error que se comete cuando hablamos de la electrificación es querer reducirlo todo a una simple frase. O eres del eléctrico o estás en contra del eléctrico. O el futuro es uno o el otro no vale. Y no, no es así. La realidad del coche en España no funciona de esa manera tan sencilla. Porque el coche que te conviene no depende solo de la tecnología, depende de dónde vives, de cuántos kilómetros haces, de si puedes cargar en casa o no, de cuánto te importa el consumo, de cuánto tiempo piensas quedarte en el coche y de cómo de previsible es tu día a día. Y por eso, para mí, hoy en España no hay una respuesta única, hay una respuesta para cada uno de vosotros. Voy a empezar por el coche eléctrico. Yo sí creo que hoy en España el coche eléctrico tiene muchísimo sentido para muchísima gente, para mucha más gente de la que piensa a priori que le puede servir el coche eléctrico, especialmente si se dan varias condiciones. La primera es si puedes cargar en casa o en el trabajo. Ahí cambia todo. Porque en el momento en el que tú cargas el coche de forma cómoda, frecuente y barata, la experiencia con un eléctrico mejora una barbaridad. La segunda es si haces trayectos diarios bastante previsibles. Ir al trabajo, moverte por ciudad, hacer recorridos habituales, tener rutinas bastante claras. Ahí un eléctrico funciona muy bien, diría que sin competencia contra la combustión. La tercera es si buscas reducir el gasto de uso y mantenimiento. Porque cuando el coche encaja en tu día a día, un eléctrico puede darte una experiencia muy cómoda, muy agradable y sobre todo con costes de uso muy interesantes. Y además hay otra cosa importante. El coche eléctrico cuando te encaja, engancha. Te podrán decir lo que quieras, pero cuando estás acostumbrado a conducir un eléctrico, engancha. Silencio, suavidad, respuesta inmediata, confort, etiqueta cero, acceso a ciertas zonas y muchas ventajas que nadie puede poner en duda. Por eso digo que sí, el coche eléctrico tiene muchísimo sentido hoy en España, pero no desde luego para todo el mundo. Ahora bien, también te digo una cosa con total sinceridad. Hay personas a las que hoy yo no les recomendaría un eléctrico puro. Y decir esto no es ni mucho menos ir en contra del coche eléctrico, es hablar con honestidad. Si tú no tienes dónde cargar con facilidad, haces muchos trayectos largos y sobre todo imprevistos, depende siempre de la carga pública o simplemente los números no te salen, entonces hay que tener cuidado a la hora de tomar esta decisión. Porque el problema no es solo el coche eléctrico, el problema es comprarte un coche que no encaja con tu vida y eso genera frustración. A veces veo dos errores muy claros. El primero, gente que se compra un eléctrico porque siente que es lo que toca, lo que hay que hacer. Y el segundo, gente que lo rechaza, los haters, sin haber analizado si a ellos sí les encajaría. Y ambas posturas me parecen erróneas. Lo inteligente no es comprar por moda ni por lo que te dice tu vecino. Lo inteligente es comprar con sentido, analizando lo que necesitas. Y aquí es donde entra una opción que sinceramente me parece muy interesante para muchísima gente en España, el híbrido enchufable. Porque para mí, hoy el híbrido enchufable puede ser la mejor solución intermedia para mucha gente, y por intermedia digo, para las personas que no tienen claras todas esas preguntas que hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque te permite hacer muchísimos trayectos diarios en modo eléctrico, disfrutar
parte de las ventajas de la electrificación y seguir teniendo la tranquilidad del motor térmico para viajes, escapadas o imprevistos. Es decir, te acerca al mundo eléctrico como un primer paso a ese futuro coche eléctrico que terminarás comprando, pero sin obligarte a depender al 100% de él. Y eso, para un montón de usuarios, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, yo, por ejemplo, tengo uno, estoy montado ahora mismo en un híbrido enchufable. Y por eso, precisamente, te digo que me parece una solución muy lógica cuando te interesa electrificar parte de tu uso, quieres bajar consumo, quieres una experiencia más moderna, pero todavía no quieres o no puedes dar el salto completo a un eléctrico puro. Eso sí, aquí quiero ser muy claro con una cosa. El híbrido enchufable solo tiene sentido si lo enchufas. Porque si te compras un híbrido enchufable y luego no lo cargas nunca, entonces pierdes buena parte de su lógica. Ahí ya no estás aprovechando su verdadera gracia, su verdadero sentido. Para que un híbrido enchufable merezca la pena de verdad, hay que usarlo bien, hay que enchufarlo. Pero sobre todo hay que entenderlo como un coche que se carga, se aprovecha en trayectos diarios y se apoya en el motor térmico cuando hace falta. Usado así, me parece una opción muy interesante. Usado mal, ya te digo que no tiene ningún sentido. Mi postura personal es bastante simple. Yo no creo que hoy en España haya que empujar a todo el mundo al mismo tipo de coche. Y repito, hay muchas más personas de las que creen a las que sí le encaja un coche eléctrico, pero no a todas. Porque creo que meter a todo el mundo en un mismo saco es un error. Yo defiendo el coche eléctrico para una inmensa mayoría de las personas. Lo defiendo porque creo que para muchísima gente ya es una opción muy buena, muy lógica y muy disfrutable, digámoslo así también. Pero también creo que cuando un eléctrico no encaja, no hay que plantear el debate como si solo quedaran dos opciones, o eléctrico puro o seguir como siempre. No. Para muchísima gente, hoy la compra más sensata puede estar justo en el centro. Y en ese punto intermedio, muchas veces el híbrido enchufable es donde encuentra su mejor solución. Por eso, si me preguntas qué tiene más sentido hoy en España, yo te diría esto. Si puedes cargar bien y tu uso encaja, no lo dudes, 100% eléctrico. Si quieres electrificarte pero todavía necesitas más flexibilidad, híbrido enchufable. Así de sencillo. Así que en resumen, el coche eléctrico sí tiene sentido hoy en España, mucho más del que algunos creen. Olvídate de todos esos haters porque no saben lo que dicen, pero sí es verdad que no tiene sentido para todo el mundo. Y precisamente por eso, para mí, el híbrido enchufable sigue siendo una opción muy importante y muy válida para mucha gente. Porque te permite avanzar hacia esa movilidad más eficiente, más lógica y más actual, sin forzarte a un cambio radical al que quizás todavía no estás preparado ni encaja contigo. Y esa, sinceramente, me parece una forma bastante más sutil y más realista de hablar de la electrificación hoy en España. Déjame en comentarios qué harías tú a día de hoy, te comprarías un eléctrico puro o un híbrido enchufable, y si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales, Manelori, porque vienen muchos más vídeos como este.